Revista Sander. Marcela Trujillo ojea junto a diferentes representantes de revistas disidentes de la dictadura militar de los 80 y en colaboración con CEDOC diferentes publicaciones cocinadas en la época, generando un diálogo entre la contingencia del momento, la memoria de sus creadores y lectores. Hola, ¿cómo les va? Estamos acá en el sexto y último capítulo de las entrevistas para la exposición Ander, la sección de revistas de contracultura en época de dictadura. Esta vez nos toca hablar sobre la revista El Espíritu de la Época. Y estamos acá con nuestro invitado, un colaborador de la revista y además historiador del arte, catedrático de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, en Las Encinas, donde yo estudié, profesor de Historia del Arte 1, 2 y 3, de Antigüedad, de Edad Media, Renacimiento, de Seminario y de la Historia del Grabado en Chile. O sea, tonto no eres. Yo creo que sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Primero por venir, porque esta revista tenía mucha gente colaborando, entonces no sabíamos muy bien a quién invitar. Sí. No, yo les agradezco a ustedes. En realidad, creo, no estoy seguro, pero es probable que esta sea una de las pocas veces en que ha habido la oportunidad de hablar de la revista. ¿En serio? Sí, o sea, creo, ¿no? No es la única, pero yo creo que una de las pocas veces en que ha habido un interés específico. Ahora, obviamente dentro del contexto de la exposición, que declaro que no he visto aún. Ya, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, pero me parece interesante además que esté dentro de ese contexto, ¿no? Que es un contexto que hasta donde yo puedo ver, porque conversé con Juanjo hace tiempo y él me contó que estaba armando esta exposición. Bueno, y recupera, digamos, la memoria de un periodo bastante intenso y como... Sí, y lo más lindo es que todas estas revistas se hicieron un poco como a mano, a pulso, muy precariamente, y estas entrevistas y la exposición es como que les vuelven a dar como un lugar digno en la historia, que también es importante ahora después del estallido social. Creo que en el estallido social todos tuvimos como un remember de la dictadura y de alguna manera esta exposición también nos hace recordar un poco eso, como en épocas difíciles y de opresión, injusticia evidente, como fue el estallido, aparece como una fuerza creadora innata, así como que la gente empezó a dibujar y a hacer cosas y a pintar las calles, ¿cachai? Y después de la dictadura nuestra cultura como que entró en un túnel un poco oscuro y se acabó esa como hacer las cosas a pulso y con lo que sea y con 2 pesos, como que todo se transformó en algo muy mercantil y preciosista y como y poco jugado y como imitando todo lo que hay afuera, ¿cachai? Claro. Entonces por eso creo que son importantes y de hecho yo no conocía esta revista, es la única que yo y Daga, son las únicas 2 revistas que yo no me acuerdo haber leído porque según lo que entiendo que empezó en el 84, ¿no? 84, 85, sí, la revista es la primera revista que publican de la contracultura de todas las otras revistas. No, yo creo porque que no. Todas eran después. ¿Después del 84? Sí. Ah, eso no lo sabía, pero... Sí, creo que Daga era por ahí, pero Matucana era después, Trauco era después, Beso Negro era después. O sea, después, no mucho después. No, un año después. Claro. Sí, bueno, tú tienes razón, en el sentido de que es un periodo en donde uno observa, al menos... así como retrospectivamente, una intensísima, digamos, producción y, no sé, creatividad, etcétera. Ahora, eso evidentemente es una cuestión que yo pienso al menos que está relacionada con un contexto complejo, o sea, algo así como la complejidad de la situación que presentaba la situación, se presenta siempre, pero en ese momento en dictadura. La cultura en general, digamos,
el campo del arte en particular y la situación de quienes, digamos, hicimos esa revista como estudiantes universitarios, pero específicamente como estudiantes de arte, ¿no? De arquitectura y de diseño. Arte, arquitectura y diseño, claro. Y en una relación, digamos, como más o menos directa con otros campos como la literatura principalmente. En general todos éramos estudiantes de esas carreras. Había una persona, que era Fernando van de Vingar, que no era estudiante en ese momento, que había estudiado arquitectura en Valparaíso, pero que en ese momento él era quizá el único que probablemente hubiese declarado que su objeto, digamos, su trabajo era la poesía. Entonces teníamos esa como perfil, diría yo, ¿no? Que es un perfil bastante común, o sea, de estudiante de arte que tiene como los intereses. Pero es la única revista que nace en una escuela de arte, las demás no. Es probable también, sí. Sí, pues. Yo recuerdo revistas anteriores. ¿Cuáles, ¿no? por ejemplo? Eso te quería preguntar. Una revista que se llamaba Más Turbio. Más Turbio. Sí, ¿Y de qué era? Yo la recuerdo ¿De textos del año o de...? 1981. ¿Ya? La conocí estando cuando yo recién entré a estudiar Bellas Artes en 1981. ¿Y era de cómic? Sí, era una mezcla. Había como fragmentos literarios, fragmentos poéticos, prosas poéticas, me parece que ensayos también, y cómic y, digamos, gráfica. Ya. ¿Y de quién era? ¿Tú te acuerdas? Mira, no recuerdo quiénes estaban vinculados a esa revista. Yo creo que hay personas que tienen memoria para esa revista. Pienso quizá Jordi Lloret pueda tener memoria. El Jordi, ya también Sí. lo entrevisté. Fue Ya. el segundo que entrevisté. Genial. Sí. Sí, bueno, él estuvo también... Él tenía unos fanzines que eran de él también, claro. Él Sí. estuvo también Sí. y escribió ahí también. Sí. Pero sabéis que yo antes de hablar de la revista en sí, hay algo que siempre que perfilé en estas entrevistas, que es cada entrevistado un poco preguntarle de su infancia y cómo llegó un poco a tener este papel en una publicación. Entonces, te quería preguntar cómo fue tu infancia, que si había incentivos artísticos, qué hacían tus papás, cómo era tu familia. Bueno, Perdona lo metía, pero yo creo que ahí está la semilla de sí, lo que uno se convierte después, ¿cachai? Una anamnesis. Que le pones nombre a todo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a ser historiador del arte? En tu infancia, ¿qué pasó? Sí. Bueno, ¿Dibujabas? Sí, dibujaba, sí, como todo niño. Y de alguna manera fue como perfilándose un interés por el arte. ¿Qué hacían tus papás? Mis padres no tenían nada que ver con el arte. No obstante, mi papá, yo recuerdo que dibujaba muy bien, pero era una cosa así como si nada. Y él cantaba y tocaba la guitarra muy bien también. ¿En serio? ¿Qué Sí. cantaba? Le gustaba mucho cantar canciones folclóricas, bueno, tonadas, y también le gustaba, y le gusta todavía, tiene 90 años. ¿Y sigue cantando? No, ya no. No, ya no, Lo ya. intentó, pero no le resultó. Entonces, no puede tocar la guitarra. Y Ya, él claro. cantaba milongas, muy bien, muy lindo. Las milongas son como tangos. Claro. Claro. O sea, está el tango y la milonga, son dos formas distintas. Qué bonito. Pero bueno, yo digamos que mi infancia parte pasó escuchando a mi papá, ¿no? Tocar la guitarra y cantar unas canciones muy antiguas que le había enseñado su mamá, unos valses antiguos, qué sé yo, que yo nunca he escuchado a otras personas. Y por otro, claro, eso ¿Y tu mamá? Padre, y mi mamá era dueña de casa a pesar de que había estudiado historia. Entonces ¿Ella estudió historia? Claro, había también una relación con el saber, por así decir, bastante como un poquito destartalada, diría yo, porque mi papá era empleado bancario, ¿no? Mi mamá algún tiempo hizo clases en un colegio,
pero no siguió en eso. Ujú. Y bueno, se dedicó a ser dueña de casa, a hacer un montón de cosas, ¿no? Así como una vida bastante como de pequeña burguesía. Ya. Pero había dos referentes, así como importantes. Uno era mis abuelos, que era mi abuelo, mi abuelo paterno, que era mueblista, y mi abuelo materno, que era músico y profesor de música. Entonces, ahí había dos referencias, digamos, que para mí fueron importantes, ¿no? Por una parte la manualidad y la experiencia, ¿no? Y por otra parte ¿Y tenía un taller donde hacía su Mi abuelo sí tenía un taller. Sí, ya. sí. ¿Y era falleció sí cuando yo era muy chico. ebanista o...? Yo creo, sí. Era De los que ebanista. hacían esos muebles que les pegaban pedacitos de madera, Sí, ¿te verdad? sí, hacía unas cajitas. Sí, bonito, sí. Con ensamblaje. Claro. Sí, esas cosas. Y bueno, mi otro abuelo había sido director de una banda de un regimiento y había participado digamos que en la época de los años 40. Más o ¿Y ese era el menos, papá donde hubo de tu mi papá? mamá. No, Al revés, padre ya. De mi padre era el carpintero. Era el ebanista, carpintero, ¿no? ya. Y el papá de mi mamá era profesor de músico y profesor de música. Ya. Entonces, claro, él había participado, por ejemplo, en no sé si directamente, ¿no? Hay una cosa como ya olvidada, pero cuando se formó una escuela que se llamaba Escuela Experimental de Educación Artística. Sí, la del Mapocho. Claro, bueno, en ese tiempo no estaba en el Mapocho, es como lo que quedó de la Escuela Experimental de Educación Artística, que creo que se formó en los años 40, en la época de los gobiernos radicales, finales de los 40, probablemente 50, porque yo tenía un hermano de mi madre, había estado en esa escuela también, y él era músico, y en fin, había toda una onda con la música, principalmente. Yo no me dediqué a la música, pero yo creo que crecí con esa. ¿Pero con tienes ese interés, talento para la música? No tengo idea. Yo creo que no. No sé, pues O sea, cuando si tuviera cantas talento, quizás en la estaría- ducha, sí, Quizás cantando. sería músico, ¿no? por lo menos me gusta mucho y no puedo estar, digamos, Sin música. Entonces, claro, y de chico, o sea, tenía como esa cosa como de deseo de relacionarme con esas cosas como importantes, ¿no? De escuchar sinfonía y cuestiones por el estilo. Y bueno, me gustaba ver bandas, me gustaba escuchar la música, me fascinaba eso, ¿no? Las bandas son increíbles, los instrumentos de bronce, la tuba, ¿no? Tenía como una fijación con la tuba, en fin. Bueno, pero al fin, por alguna razón, fue perfilándose mi interés en las artes visuales. ¿Ya? Y principalmente a lo mejor yo mismo me convencí que tenía talento como dibujante, qué sé yo. ¿Qué dibujabas? Dibujaba cualquier cosa. ¿Cómics? No, cómics no. No. En esa época, ¿Qué leías? ¿qué leía? De chico como que leí Sí, revistas sí. de cómics, Manpato. Bueno, claro. Porque igual las referencias son importantes. Sí. De O habían chico en tu chico, casa libros de había pintura libros, y algunos, cosas sí, así. y había como una mitología del libro. Mm. También. Había más mitología que libros, pero bueno. ¿Qué leía? Leía todo lo que se me ponía por delante, en realidad. No me importaba mucho que fuera, porque Eras humanista, totalmente. en general sí. Sí, humanista, sí. Entonces, de cómics, básicamente las revistas de Zigzag, o sea, Sí. de Walt Disney, las revistas de la editorial Novaro. Sí, que las siempre mexicanas, Me gustaron mucho, sí. claro. La que pequeña eran muy Lulú. notables. Claro, todas esas y no sé, por otras. Pato otros- Donald, Tío claro, Rico. claro. lo- Revistas de guerra leía también. mira. Había 3 revistas clásicas. Cualquier sujeto que tenga mi edad, que tú converses con él, se va a acordar de una que se llamaba SOS, otra que se llamaba ¿Ya? Trinchera y otra que se llamaba, uy, ya se me olvidó el nombre, pero era como de batallas navales, de infantería y aérea, Segunda Guerra Mundial. Ya. Era básicamente esa cuestión que todavía estaba muy presente. Tuve por un error quizá de quienes tenían que administrar las cosas, acceso a la revista Life con las fotografías de la apertura de los campos de exterminio. Entonces, ¿Y te acuerdas que lo sí, viste? Claro. Y eso me impresionó mucho. No entendía, pero me impresionó Las revistas mucho. Live que son bien grandes. Sí, pues, y hubo una Mm. revista en que se publicó eso. Y también recuerdo una publicación que compraban, que sí fue muy importante y que se llamaba Selecciones Escolares. ¿Ya? Que la editaba creo que Codex.
era como argentino-uruguaya, ¿no? ¿Y era una revista bibliotequita? pequeñita, sí, Ah, una ya. revista pequeñita, así como este porte, y ahí había, bueno, textos y muchas ilustraciones. Ahí había cómics. Sí, ahí no conocí la un conozco. cómics. Sí, ahí conocí un cómic muy, muy extraño que se llamaba Morfeo. Era un perro que fumaba todo el tiempo una pipa, que yo supongo después que era una pipa de opio, ¿no? Pero no era como las pipas de opio. Era un perro que siempre estaba dormido, así como ¿Ya? era un dálmata que dormía. Y unos niños que tenían aventuras siempre acompañados de este perrito. Y también me acuerdo de otro cómic que se llamaba Santos Leiva, ¿Ya? que era eran las aventuras de un gaucho en el sur en la Patagonia. Ya, ese parece que yo lo vi alguna vez. Porque Sí, Santos Leiva, Morfeo yo creo que era un cómic europeo, pero Santos Leiva era argentino. argentino, Y claro. seguro que tiene que haber sido algún tipo de personaje inventado para incentivar la ocupación de la Patagonia, esas cosas como económicas, políticas, pero había algunas viñetas que me impresionaban mucho. ¿Y tú crees que por ahí empezó el gusto por querer estudiar arte? ¿Qué querías ser de grande? ¿Como tenías algún, te acuerdas? Yo quería ser fogonero en una locomotora de vapor. Pero Ese eso era cuando es muy chico, ¿no? Sí, pero me hubiera encantado hacer. Pero Sí, como después, no sé, en cuarto medio, por ejemplo. no, quería estudiar arquitectura. Eso me interesaba la arquitectura. Pero ¿ya? había empezado a pintar como a los, no sé, tenía como 15, 16 años. ¿Ya? Con un maestro. Pero no estudié ni Como arquitectura. clases particulares. Sí, claro. Ya. Pero no estudié ni arquitectura ni tampoco estudié ¿Por qué? arte. Por las tonteras que uno hace cuando era ¿Pero por qué no adolescente. postulaste? ¿Por qué no entraste? No, No postulé al sector y no quedé, y Ah. no postulé arte, parece. Así que terminé estudiando cartografía en el departamento de geografía en la Universidad de Chile. ¿Ya? Cosa que a mí me gustaba mucho la geografía. Sí, dentro de mis intereses estaba la geografía, etc. Así que fue importante eso. Conocí mucha gente en el pedagógico en el ¿Ya? periodo entre 1977 y 80. Qué buena relacioné época, con mucha igual. gente, claro, que digamos que estudiaba literatura y filosofía, sociología y antropología, no sé. Y después del 81 entré a estudiar arte. Decidí por mi cuenta entrar a estudiar Bellas Artes. Ya. Porque primero yo, claro. Cuando empezaron las protestas. Después, o sea, antes. Las porque 82, 83 empezaron las protestas. No, es que yo entré en el 81, claro, como te digo, por mi cuenta, porque estaba como que de alguna manera me deshice de esa especie de imperativo de tener que hacer algo útil, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Y fuiste a la escuela a conocerla y todo eso? no, la conocía de La antes, conocía ella. porque había estado un par de veces ahí para estudiar cartografía, había que dar un examen de dibujo. Ya. Y ese examen lo tomaban en la escuela. Perfecto. Entonces ya. yo conocía eso, y para estudiar Bellas Artes también di el examen. Era muy parecido. De hecho fue gracioso porque creo que lo resolví de la misma manera, o de una manera muy parecida. Y bueno, empecé a estudiar pintura, o sea, y el año común, porque se hacía un año común y después uno elegía entre... Claro, eso me habías dicho, que habías gráfica, estudiado un año común. Claro, Ya. cultura, las especialidades, ¿no? Era un momento de transformación de la facultad. De hecho, en ese momento se produjo la unión de Ciencias y Artes Musicales y la Representación y la Facultad de Bellas Artes. Ya, Y eso perfecto. formó la Facultad de Artes. Perfecto. En un ya. momento exactamente en el momento de transformación o de desmantelamiento de la Universidad de Chile. ¿Y hacía clases César Osorio? Sí, ¿Ya? César Osorio hacía clases ya. Y fue A mí no me tocó ser alumno de César Osorio, pero lo fui estando allí porque conversábamos, entonces uno siempre, no sé, pues yo me la arreglaba para tratar no porque tuviera algo así como un programa y supiera que fuera tan importante, sino que porque me llamaba la atención, me extrañaban cosas. Como personaje. Claro, era un claro, personaje. era Era un un personaje. Sí, yo tengo amigos que fueron sus alumnos y que todo el mundo Yo lo tuve 2 como años de la- alumno porque cerraron la escuela cuando admira entré. mucho. Ah, ya. Entonces tuve la suerte de tener los 2 años y para mí fue muy importante. Claro. Sí. Sí, pues no, a mí no me tocó otro profesor que con todo igual aprendí algunas cosas, pero me pasó que como yo había estado en un taller, que era un taller así tipo botega, digamos, no sé, pues había muchas cosas ahí, no
no era aséptico, ¿no? Como en los talleres de la escuela, que son asépticos, entonces dan solo los caballetes. Los caballetes, tableros. ya. ¿Dónde había El estado en primer un año. taller? Un ¿Dónde? taller con una persona, que un pintor, digamos, Ya. que era un señor que era hijo de un pintor español, catalán más bien, que había llegado a Chile como en los años 10 y que, bueno, había tenido un lugar, digamos, en ese periodo, ¿no? Ya. Y claro, él tenía un taller y tenía todas las cosas de su padre que ya había muerto y había una memoria, o sea, en ese taller, ¿no? Donde ninguna asepsia, entonces habían unas esculturas de Virginio Arias, había más herramientas, Ya. uno tenía que hacer cosas de taller, ¿no? Ujú. Claro, entonces cuando llegué a la escuela era todo distinto, ¿no? No tenía ninguna sustancia, esa era la sensación que tuve. Y eso, quizás por eso en parte, quedé un poco perplejo. Desilusionado un poco, ¿no? Quizás, ¿Mm? porque bueno, logré recomponerme de eso. Claro. Yo también ya había estado en la universidad, así que sabía que... Ya está ahí más maduro igual. que- Po. sí, quizás. Pero claro, en ese sentido sí, pues no era una novedad absoluta para mí. Claro. Más bien lo que me dejó perplejo era que yo estaba acostumbrado como a un tipo de relación con la práctica y ahí había otra relación, había una relación Como más salvaje, programática. Claro, la relación que yo tenía era más Sí, salvaje. po, claro. En cambio ahí la relación era académica, entonces súper organizado, programado, etcétera. Y además en ese momento la Facultad de Artes estaba bajo el dominio de un decano, que es este señor Pedro Félix, que era como el representante de un momento muy autoritario, digamos, ¿no? Y arbitrario. En fin. Entonces, bueno, yo pasé ese primer año y como te decía quedé un poco perplejo. Quería ir al taller de Gonzalo Díaz, ¿Ya? pero creo que... Él no hace segundo, pues él hace cuarto. Él hacía en segundo. Ah, hacía en segundo, ya. Sí, mis amigos tomaron ese taller, pero cuando yo llegué ya me dijeron que Estaba no, que ocupado. estaba ocupado y bueno, mi otra opción era teoría e historia del arte. Así que decidí estudiar teoría e historia del arte. Y también me llevé una impresión fuerte ahí porque habíamos 3 estudiantes de como 100 o 90 que habíamos elegido estudiar teoría e historia del arte. Entonces yo pensé, bueno, óptimo. 3 estudiantes. Pero Pero resulta qué que habían loco. abierto la carrera en ese momento hacia la calle. Entonces cuando yo llegué a la sala había 50 sujetos. Y yo dije, esto no es mi sala. Bueno, sí. Y bueno. No, es que imagínate, fue más traumático que imagínate la hubiera habido un cupo con Gonzalo Díaz, no estarías acá. Probablemente No, po. Claro. Otra sería la historia. Qué loco Seguro, eso, ¿ah? sí. Qué bonito. Bueno, igual yo me considero un poco como, no sé cómo se podría decir, un poco alumno también de Gonzalo, porque yo, como tenía todos mis amigos estudiaban arte, ¿no? Bellas Artes. Y en el periodo, digamos, en que yo empecé teoría y historia del arte, el año 82 y el año 85 en que ingresé, sobre todo a partir del 83, yo creo, pero desde el comienzo yo me vinculé ahí con él. Iba a su taller, yo lo escuchaba los comentarios y estaba siempre al tanto, digamos, Ujú. por mis compañeros, amigos que estaban con él. Y las primeras cosas que yo hice también estuvieron relacionadas. De alguna manera fui alumno también de Gonzalo, ¿no? Yo creo que es una de las personas que fue importante en mi formación. ¿Y volviste a dibujar en algún momento? Sí, pero como aficionado. Ya, Sí, ya. sí. Oye, y entonces estabas en la escuela, en tercero de la escuela o en cuarto de la escuela cuando empezó esta idea de la revista. Sí. Mira, Ahora sí llegamos a la revista. Sí, Aterrizamos. Sí, no, me parece bien. Me parece bien el recorrido. Bonito, sí, pues todos se van a acordar de tu abuelito que tocaba abuelo, tango y milonga, claro, o sea, más mi de papá- toda mi la papá cosa que teórica. Mi papá tocaba tango y milonga. De mi tu abuelo- papá y tu claro, abuelo mi que abuelo era... ya no tocaba nada, yo creo. En ese músico tiempo, pero él y el tocaba otro- oboe y el clarinete. Ah, mira. Y sí. tocó eso en unas bandas del ejército, en la orquesta de profesores, ¿Ya? que era una orquesta sinfónica, y también
es que era lo más divertido, pero él era un poco fome, que él tocó Era un poco tocó en orquesta. En las pobrecito. orquestas, Que paz es descanse, que, sí, ¿o no? es que tocaba en las orquestas de la noche santiaguina, ¿Ya? de los años 40, entonces en el Cepelín, en esos ¿Y dónde lugares. y tocaban ahí en la Plaza de Armas donde había un lugar para tocar? No, en las orquestas de cabaret de la noche. Ah, qué Y eso era choro. entretenido, Como el pero Bim Bam viejo Boom. terminaba y se iba para la casa, nunca Ah. se quedó a tomar algo, nunca se vinculó con los, no sé, con los cubanos, porque había muchos músicos cubanos, Mira, ya. como caribeños, ¿no? ¿Ya? No sé si tantos, pero yo recuperé después que él falleció, unas fotos de unos músicos caribeños, cubanos, sin duda, autografiadas, que eran saxofonistas, de orquestas tropicales. Y eso, claro, y esos lugares eran bien comunes. Mis papás iban a carretear al Bim Bam Boom y Claro, al... Y había Picaresque. otro más, al Picaresque, Sí. claro. Y como que iban Sí. con otras parejas Sí. de Sí, matrimonio. claro, era común esa cuestión, sí. Y eran como estas minas que se sacaban la ropa. Sí, claro, y- sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Bueno, yo creo que mi abuelo no tocó en esas orquestas, pero sí tocó él se acuerda del lugar que se acordaba, es de uno que se llama El Cepelín. ¿Ya? ¿Y dónde estaba el Cepelín? El Cepelín, yo recuerdo que había uno, no sé si ese era el mismo local, cuando era chico o adolescente, en Bandera, al ¿Ya? llegar a Mapocho, por ahí. Probablemente, esto tiene que haber sido en los años 70, porque mis recuerdos son de esa época. Así que ese era lo que quedaba del Zeppelin. Porque, o sea, todavía en esa época quizá, bueno, en la época de la dictadura todo se vino abajo, Sí, po. pero hasta los 70, la noche santiaguina, que se yo, con todas esas guat, el pollo dorado, todas esas cosas que eran, o sea, salían en las películas, ¿te fijas? Claro, Donde en la estaba película en Lucho blanco y Gatica, negro. que Claro. claro, Esa es la- onda. Película en blanco y negro, Sí. de Lucho Gatica, no, ¿cómo se llama este hombre? De Lucho Córdoba. ¿no? Lucho Córdoba. El cómico. ¿no? ¿Ya? Claro, esas como el Tontopillo, esas cosas. Que son películas de los años 40, 50. Claro. Y en esos lugares, ¿no? En esa época. Después mi abuelo yo creo que se dedicó a hacer clases y cuando yo era chico, así, habré tenido 7 años, él jubiló. Entonces, claro, son era un cosas vi- del era bien muy mayor, pasado. Claro, sí, claro. sí. Oye, entonces, ¿cómo fue? Ya empezaste a estudiar historia del arte y todo, pero y estaban en plena dictadura. Y Sí. yo tengo entendido que esta revista nace un poco de una necesidad que tienen ustedes como estudiantes de levantar una reflexión crítica Sí. respecto a lo que estaba pasando políticamente en el Sí. país, pero también desde el lugar donde estaban ustedes, que era una escuela Sí. de arte, que a mí me parece súper interesante, porque yo estudié arte, y porque la revista tiene artículos sobre Sí. pintura, sobre Sí. pintura contemporánea, hay críticas también, y eso no está en ninguna de las otras revistas, es la única. Sí, Entonces, tiene un perfil y único. claro, yo no lo conocí, no había visto nunca la revista, ¿cachai? Entonces me llamó mucho la atención. ¿Cómo nace eso que tú lo cuentas en ese texto que me mandaste que fue ese? Sí. Que es un prólogo para un libro? No, es una especie de crónica. Ya, sobre retrospectiva el espíritu de sobre la el época. espíritu de la época. Ya, bueno, y ahí está súper bueno, está muy bueno. Y ahí tú cuentas que que se juntan todos en la casa de tus papás, Sí. en Vitacura. Sí. ¿Y cómo nace esa reunión? Porque es como que están todos como en el casino hablando o en el Verde Un poco, Bosque. Un poco, sí. Entre el casino y el verde bosque. ¿Y quién dice que hay una referencia de alguna revista que ustedes conozcan? Porque siempre hay como una idea que viene de algún lado, ¿no? Sí, mira, claro, yo trato de contar más o menos esto. Para mí fue una especie de tarea un poco ardua hacer esto. Desgraciadamente- Arqueología. Sí, claro, perdí los registros. Creo que podría recuperarlo, pero tenía varios registros, porque esto lo hice el 2011. Ya. Y la revista efectivamente nosotros empezamos a hacerla en el 84. ¿Hasta O sea, él? harto tiempo duró. como 88. Sí, más o menos, Mm. sí, hasta el 88. Ya. Fueron 10 números. Y claro, realmente ese es un periodo bien significativo, o sea, pensándolo así como de más a menos, ¿no? En el contexto universitario, porque el año 83 hubo una especie de fractura, o sea, de la ¿cómo se llama? De lo que era en ese tiempo lo que ahora es la fecha. ¿Ya? Y entonces
bueno, también existían otras iniciativas importantes, como la ACU, que era fundamental, digamos, ¿no? Pero en la Facultad de Artes, al menos, el centro de alumnos que existía como que se desarticuló. Y también cambiaron al decano. Se fue el decano, este decano autoritario, ¿Ya? y pusieron a una persona que era de la facultad, ¿Ya? un señor de teatro. Ya. Ya el año 82 y comienzo del 83 había centros de alumnos autónomos que no se estaban conectados con se llamaba FESECH, creo, ¿Ya? esa institución, esa organización. Y yo diría que lo primero, esta cuestión, lo primero con lo que tiene relación en términos llamados institucionales es con la recomposición del movimiento estudiantil. Esa es la primera cuestión. Y nosotros como estudiantes allí estábamos obviamente inquietos porque había, claro, está como el imperativo de hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacer. Tenemos que materializar nuestras ideas. Exactamente, claro. Y veíamos que por una parte había un discurso muy autoritario, el discurso de la dictadura, en parte el discurso de la institución. Dentro de la misma institución también había digamos, había polémicas, ¿no? Y profesores fachos también. Claro, había profesores que eran, digamos, pinochetistas, claro. Y otros no, ¿te fijas? Entonces teníamos también contacto o conexión con podríamos llamar una especie de contradiscurso y con el discurso institucional. Y había obviamente un malestar que pasa también por como la inquietud propia, ¿no? Casi etaria, ¿no? O generacional. Entonces, en el año 84 pasó otra cuestión, que empezaron a ver las protestas. Ahí empiezan, claro, en el 84. En el 84. Y ahí... Y se cortaba la luz, ¿te acordás? Claro, se cortaba la luz, uno podía hacer cacerolas. Y ponían bombas en las postes. Claro, o sea, por primera vez, de manera Frente concreta, Patriótico. había una expresión, sí, es decir, sí. como popular. Ya está bueno ya. Colectiva. Claro. Y que de alguna manera ponía en jaque a la dictadura, la institucionalidad de la dictadura, y probablemente coincidió también, no sé si en ese momento o después, ¿no?, con el periodo en que Jarpa fue ministro del Interior, que hubo una pequeña como apertura, que después se volvió a cerrar, digamos. ¿Ya? Bueno, pero lo importante es que nosotros estábamos en esa situación, ¿no? Ese era el contexto. Ese era el contexto, con contactos con artes visuales, qué sé yo, y yo tenía unos compañeros, y la hermana de una de ellas, de una compañera, estudiaba arquitectura en la Universidad Católica. ¿Ya? Y a través de ella... En el Comendador. Claro, en el Comendador. Que en el Comendador pasaba una cosa parecida. Y había un grupo de estudiantes de arquitectura y diseño que hacía varios años habían inventado un café concert que lo hacían, digamos, semanalmente o cada semana, no sé. Ahí en la escuela. Claro, en el Comendador, y que tenía mucho éxito. O sea, parece que había como desbordado, digamos, el ámbito puramente universitario. Estaba más o menos en ese registro. Entonces, creo que invitaban, no sé, a Eduardo Peralta. Claro, sí, la canción... Exacto. El canto nuevo que se llamaba, sí. claro. Y bueno, y ellos tenían ganas de conversar expandirse con alguien, claro. Colusión. Exacto. Y ese café concert creo que se llamaba La Caja Negra. Ah, mira, sí. Como la de los aviones. Como la de los aviones. Ya. Bueno, y ahí vino la reunión en la casa de mis padres. ¿Y por qué en la casa de tus padres? No tengo idea. Probablemente había que juntarse en un lugar y la casa... mira, creo que sí, ahora que me acuerdo. Era... O tu papá dijo, vengan, yo les canto No estaban. Eso era lo que pasaba. Claro, ojalá hubiera sido eso. Yo les canto un tango mientras ustedes... cosas que hacíamos después. Porque... claro, y tenía una cosa así media como de, no sé, como de esconderse la reunión, ¿no? O sea, sí, claro. Porque estaban como prohibidas las reuniones. No, en ese tiempo ya no tanto. Ya no tanto. Pero a nadie le importaba unos sujetos que se iban a reunir a conversar unas cosas raras, digamos, en una calle, en una casa súper burguesa,
en un barrio... De reunión clandestina había puesto, como de reunión clandestina, así que tenía, o sea, eso, ¿no? Seguramente nosotros teníamos esa idea, pero tampoco pasaba nada, o sea, claro, y resulta que mis padres no estaban. Entonces por eso podíamos disponer, digamos, así de la casa sin problema. ¿Y tenían alguna referencia de revista o no? Me parece que no. Teníamos referencia de cosas que habíamos hecho, que se habían... Bueno, dentro de los que estaban ahí, de la Universidad Católica, eran Sebastián Grey, ¿ya? Estudiaba arquitectura, estaba terminando arquitectura, Gonzalo Castillo, Leonardo Ahumada. Gonzalo Castillo, el diseñador. Sí, y Leonardo también es diseñador. Y la Paulina Hartley, que era la habían de mi compañera. Dos claro, Hartley. La Vivian era ya. Compañera nuestra. Y por el lado del departamento de teoría estaba Andrés Venegas, un compañero que se llama Andrés Venegas, y yo, y Jaime Piña. Piña estudiaba Bellas Artes. Piña estudiaba gráfica. Grabado. Piña había sido uno de los últimos que había entrado a estudiar fotografía y diseño y publicidad, porque se daba esa carrera. Después se acabó. Claro. Entonces él, sospecho, ¿no?, que él fue uno de los últimos en estudiar eso. Y Piña tenía una gracia, ¿no?, que era un gran impresor. Entonces, Piña está vivo. Sí, digamos. está vivo. Sí. Saludos a Piña. Sí, saludos a Piña. Sí, era un gran impresor y además era un tipo que era muy movido, ¿no? Siempre estaba inventando cosas, era muy entusiasta, simpático, qué sé yo. Él es el editor de la revista La Noche, sí, ¿no? Exacto. Entonces, él estaba con nosotros porque no me acuerdo si... bueno, no me acuerdo bien, pero habíamos conversado, ¿no?, de armar esto, y Piña llegó a la reunión con algo ya con hecho. Algo. ¿Y esos son los dos números que están escritos a mano? No. Piña llegó a la reunión con una gráfica, que él le puso el espíritu de la época. No sé si le puso, decía el espíritu de la época, donde había una figura y un texto, ¿no? Y en el texto él hablaba de la opinión pública. Ya. Que era una de las cuestiones que estaba como en el aire, digamos, porque claro, sin duda que la cuestión de la expresión, ¿no?, libre, digamos, estaba explotando era empezaba, una cosa claro. que se había transformado en un problema. Entonces, ese era el tópico de Piña, y había una figura, ¿no? Y entonces en esa reunión, si es así, no me acuerdo bien, hablamos de eso, y una de las cuestiones que salió allí era que esa imagen venía de un sueño que había tenido Piña. Y creo que contaba en esa hoja. Que se le había parecido a él un espíritu de la época. Claro, a él o al protagonista del sueño, bueno, a él, estaba en el cast. Se le presentó una entidad que a su vez se presentó como el espíritu de la época, y esa entidad creo que le hablaba de esta cuestión, ¿no? Ya. Y por ahí viene el nombre. Nos pareció que ese era un buen nombre, y tal como dice Fernando van de Vinker después, no pensando en el concepto del Zeitgeist, que es un concepto cultural, sociológico, sino más bien pensando... ¿Y de dónde es eso? Yo no cacho. Eso viene del pensamiento alemán. Alemán, sí. ya. ¿Y que también tienen algo que se llama así, el espíritu de la época? Claro, el espíritu de la época. Entonces, bueno, se me perdió la cosa, pero no importa. Sí, él decía que había como 4 ejes, no sé, sí, algo así, ¿no? Sí, pero principalmente la idea del espíritu de la época era que como nos tomamos de la entidad esa onírica, y después, por supuesto, fuimos como dándole forma a eso. Y claro, el espíritu de la época finalmente era esto que Fernando define como un daimon, o sea, como algo así como una entidad que sintetiza el deseo, ¿no?, y la voluntad de producir, como la creatividad, una cosa así. Exactamente. Ya. Una cuestión como entre de adentro y del interior, ¿no? Y tenían, o sea, las dos primeras
revistas eran impresas en serigrafía y estaban dibujadas a Sí, mano, claro, escritas porque- a mano, Claro. pero cuando se juntaron ustedes, se como que propusieron temas, qué sé yo. Mm. ¿Cómo fue que Sí, esas nos dos encon- primeras revistas nos están encon- escritas por Jaime Piña? Claro. ¿Eran los textos de ustedes Claro, o parece que cómo fue? de esa reunión surgió que íbamos a hacer una revista. Ya. Es probable que entre esa reunión y la reunión siguiente, en que íbamos a llegar con ideas, Piña haya llegado con esa hoja. ¡Qué Porque rapidez! Piña, claro, Era eso como que tenía hacía la ver con- tarea era antes que como- se la claro, dieran. Claro, entonces como que incomodó esa cuestión. Él hizo el espíritu de la Sí, época, pues, lo ahí hizo, el espíritu de la claro. época. Entonces, y ahí nos tomamos de eso, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, y además de la forma en cómo lo había hecho Piña, porque no teníamos un peso, o sea, todo lo financiábamos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hizo Piña? Había impreso toda esta cuestión en un papel craft, en uno de los cortes, en un octavo, Sí. y lo había escrito a mano con Rapidograph. Y lo había, Sí, bueno, y un uno gran impresor lo imprimió. en súper serigrafía buena sin la ningún letra, problema. se entendía perfecto Sí. todo. Así que después de eso, bueno, ahí quedó listo, quedó como resuelto cómo lo íbamos a hacer, quedó el nombre. Entonces esos dos Y números están empezamos escritos por él nomás. No, ¿No? había varios calígrafos. Ah, ya, También, no, Piña era calígrafo y Leonardo más era Ya. calígrafo, yo creo que Gonzalo también. Gonzalo Castillo. Y entonces la tercera revista ya Ya, estaba... hubo dos números. El primer número fue puramente caligrafiado. Me parece que el segundo tiene una mezcla de caligrafía y textos escritos a máquina. ¿Ya? Porque el problema era cómo imprimirlo. Sí, po. Porque no teníamos acceso a una imprenta. No. Entonces la única posibilidad era imprimirlo en serigrafía. Claro, y no existía Eh, la fotocopia. No, sí existían las fotocopias, pero las fotocopias nos da el tamaño que nosotros Ah, queríamos. perfecto. Que era como un poco tabloides. Ya. Así que la cosa fue imprimirlo en serigrafía. Y se imprimió en serigrafía hasta el tercer número. Ya. O sea, no, hasta el segundo número. El tercer número creo que está impreso, se fue imprimido en imprenta, y empezaron a cambiar cosas, ¿no? El primer número eran solamente dos, era como una cuartilla, ¿sí? En el segundo número fue un poquito más grande, todos colaborábamos con textos y otras personas también nos colaboraban, usábamos seudónimos o iniciales, Ujú. Y el tercer número tenía más hojas porque llegaban muchas colaboraciones, ¿no? Y lo que hacíamos era básicamente encontrarnos a trabajar, ¿no? Y ya no se volvieron a encontrar en la casa de tus No, papás. nunca más en la Y casa de ahí mi papá. apareció la caja negra, Claro, ¿no? ahí. ¿Qué era la claro, caja negra? La caja negra era digamos, parece que se había desplazado esta cuestión. Un recinto donde había talleres y donde. ¿En Irarrázaval? Claro, Gonzalo y Leonardo, creo, y también Sebastián, me parece, tenían talleres. Ah, bueno, y la hermana de la Ya, Paulina, que también ya. tenía talleres. Talleres de arquitectos La Dadalú. y, Espera. y principalmente de arquitectos y de diseñadores. Parece que había artistas visuales y músicos también, pero yo nunca entré, ¿no? Nunca Ya. me fui hacia adentro. Para adentro. Y ahí por lo menos tuvimos una reunión que fue importante, que fue para armar el tercer número, creo, ¿Ya? que es donde está ese artículo sobre Juan Francisco González. Y yo me acuerdo porque yo lo escribí ahí, o sea, lo pasé perfecto. a máquina ahí para su impresión. ¿Ya? Ya lo tenía hecho eso, pero lo pasé a máquina ahí. Y lo conversábamos con Gonzalo, qué sé yo. Entonces todos dábamos ideas, ¿no? Ujú. Gráficas, visuales. Las portadas sobre- eran obras, Sí, ¿no? las portadas ¿Eran obras, pintura yo hice o, Piña, yo obras hice gráficas? otros, claro, Sí. claro, la portada siempre la encargábamos, ¿no? Ya. Me acuerdo que una vez le encargué un dibujo que a mí me gustó mucho de Elías Freifeld y le pedí que lo hiciéramos portada. Elías Pfeiffer, uno que... Elías Freifeld es escultor, Freifeld, también escultor, estudió en la ya, escuela. Era ya. compañero en ese tiempo. Ya. Después Y el había una Langlois, de Pablo sí, Langlois. había otra de Óscar Hernández, que esa no está, porque de los 10 números solo hay 7 en la colección Del CEDOC. CEDOC. Mm. Gracias al CEDOC que pudimos revisar, porque nadie tenía las Sí, revistas claro, originales. Sí, sí, solo hay 7 y desgraciadamente faltan esas. Ya. Ahora, una cosa interesante de esa revista era que de alguna manera, o sea, como que todo estaba permitido, digamos, ¿no? Toda, digamos, experimentación, género, ¿no?
claro, teníamos una idea de ser como muy abiertos, muy tolerantes. Yo creo que era un poquito utópico eso. También, Claro, porque habían algunos reportajes que hablaban como seriamente sobre un tema, otros eran más irónicos, otros eran ejercicios de estilo claro, más surrealista, claro, ¿cachai? claro. Pero también había mucho como opinión dura, pura y dura, ¿no? Sobre lo que estaba pasando, sobre filosofía y una cosa bien como de pensamiento pesado, ¿no? Había una mezcla de todas las cosas. Sí. O sea, lo que pasa es que yo creo que ahí teníamos unas ideas diferentes, ¿no? Que se fueron como, digamos, como conformando, se fue conformando esta como amplitud, ¿no? Esta amplitud, digamos, temática, formal, ¿no? De géneros también. ¿Había mujeres aparte de las hermanas? No en el equipo, en ese momento. No sé si ¿Y por qué crees tú? No lo sé, en realidad yo creo que por una cuestión de, puede ser machismo atávico. De la época. Que estaban más cerca de porque nosotros. En la escuela había muchas alumnas, ¿o no? Sí, había muchas alumnas. Yo tuve casi puras compañeras y después eran puros hombres los que eran artistas. Pero no recuerdo que otras se hayan interesado en participar en eso. No lo recuerdo. Sí recuerdo que, o sea, hubo participación, digamos, como colaboradoras, muchas. No sé si tantas, pero la hubo. No teníamos nosotros un perfil estrictamente masculino. O sea, claro, pero por ejemplo había una mujer que firmaba un cuento y era como una imagen erótica, así como unos tipos besando, una pareja besándose, como que la mujer ahí colabora con un cuento romántico, ponte tú, ¿cachai? Ahora, pero es algo que adolece en todas las revistas de esa época. En todo caso, eso no era una política editorial. No, nosotros recibíamos colaboración. Exactamente. No hacíamos una, y si había una, si hubo en algún momento algo así como una selección, probablemente la pregunta era ¿dónde lo ponemos? No esto va, esto no. Claro, a menos que fuera una cuestión totalmente fuera de contexto. Sí. Pero nos interesaba, y eso siempre interesó al equipo editorial, digamos, la diversidad formal y claro. Y de hecho hubo... ¿Cómics no habían? Sí hubo también. Uno. Sí hubo. Uno. De Godoy. Sí, pero creo que hubo otro también. Ya. Era poco, no era una revista cómic, era claro más... Claro, aparte de que la revista, imagínate, fueron 10 números en 6 años. Prácticamente un poquito más de uno por año. Claro. O sea, creo que hubo un año en que salieron 2. Porque bueno, después de creo que el quinto, sexto número, hubo una entrada de dinero a través de un proyecto. Se ganó un proyecto. Una cosa que se llamaba World University Service. Y con eso se logró hacer cuestiones más complejas, ¿no? Claro. Y también quienes quedaron, digamos, porque yo no podría decir que me retiré porque siempre estuve en contacto con ellos, pero dejé de participar como el año 86, más o menos. Ya. Pero les mandé material, hay varias cosas, y ahí varió, ¿no? Varió, digamos, como que se compuso, ¿no? De manera como más sólidamente, en el sentido de que, bueno, ya quedó atrás algo así como una primera etapa artesanal, una prehistoria artesanal, claro. en que los números que hubo que empastar se cosieron a máquina con máquina de coser. Con máquina, sí. Creo que hay 1 o 2 números cosidos con máquina de coser y después se corchetearon. Entonces ya la cosa iba como subiendo de pelo. Subió de pelo, claro. Nunca varió el formato y nunca varió el espíritu, nunca varió como el ánimo de la revista, que tenía que ver con eso que muy bien Fernando tradujo como esta especie de voluntad, entusiasmo, interés. Oye, la revista... Sí. Yo creo que una inscripción histórica, porque ahí toda esa cuestión se puede traducir en una, como, claro, se podría decir deseo, ¿no? Sí, sin duda, pero prefiero decir también voluntad de protagonismo histórico. Sí, como un aporte también para lo que pasó después, el triunfo, el no, claro, y todo, ¿cierto? Claro, lo que ocurre, y a mí me ocurrió haciendo este trabajo, que es muy exiguo en todo caso, es que observando retrospectivamente tú empiezas a darte cuenta que hay
ciertamente hay algunas como características que son transversales. Una que yo me pareció ver y que está aquí es un sentido generacional. Sí, Que al eso leer me llamó los la textos, atención, yo lo que claro. hice cuando escribí esta cuestión me leí todos los textos, Ujú. todos los que pude conseguir, digamos. Y hay una cuestión generacional, o sea, yo creo que estábamos, algunos más, otros menos, algunos con mayor conciencia y mayor, qué sé yo, como resentimiento quizá, como enojados, ¿no? Con la generación que nos había formado, porque esa era Los padres. claro, principalmente porque yo creo que lo que percibíamos era que esa generación era la generación que había sido derrotada. Claro. Eh, Subyugada por la Claro, dictadura. claro, y nos había arrastrado a nosotros. Ahora, yo pienso que en la revista, de alguna manera, se Le echaron la culpa a ellos de la no, dictadura, claro, que claro, son patudos. claro, no es una cosa así. No lo veo en todo caso como una cosa así tan grosera. No, yo leyendo entre líneas tú te das cuenta que la revista es una forma de hacer cuentas, ¿no? Y de desmarcarse Por supuesto, hacer de los cuentas, padres, desmarcarse. claro. Y esa es la cuestión Es que a es mí la me edad parece también, ¿o no? interesante. Es la edad, por Sí, eso po. decía que es una cuestión generacional, pero es una cuestión generacional como de los años 80. De los años. Porque ayer cuando estaba revisando esta cuestión, claro, es muy evidente, no me había dado cuenta, pero es muy evidente que tú te encuentras ese mismo tono en otros lugares, ¿no? Porque nosotros evidentemente teníamos también una referencia, ¿no? Todo el espacio, digamos, del arte en ese momento, de lo que había sido la escena avanzada y todo eso, teníamos una conexión con teníamos conexión también con Que hacían otros performance, lenguajes. que hacían, Claro. claro, Sí, y que exposiciones. habían resuelto, Claro. yo diría que se había resuelto allí la relación arte-política de una manera interesante, que a Sí. nosotros además nos parecía muy ejemplar, ¿no? Porque por otro lado estaba otro lenguaje, digamos, un poquito más, no sé cómo llamarlo, figurativo, quizás expresionista, incluso más abstracto, ¿no? O sea, la onda como Balme. De la pintura. Claro, Claro. esa pictoricidad. Digamos. Y eso nos parecía también que había que considerarlo, pero estábamos un poco entre dos aguas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que uno tenía que tomar una posición, ¿no? Y esta como deseo o voluntad de desmarcarse, tiene que ver con, claro, que algo que está dicho aquí respecto a que la revista propone o trabaja un pensamiento como inconcluso. Sí, es O sea, bonito eso. Sin horizonte. Claro. ¿no? Y cuando Que no es cuando- panfletario, es Claro, como no quiere ser creativo, es como panfletario, un núcleo creativo. institucional, Exacto, exactamente. claro. Es un poquito como una Es un lugar para clase- pensar. Claro, como una de esas paradojas de Groucho Marx, así, ¿no? Del cómico. Claro. Sí, porque pensaba esta cuestión del horizonte, ¿no? Y bueno, el horizonte es un límite, es una frontera, ¿no? Ujú. Y de inmediato, o sea, como que me cayó de inmediato la canción de los prisioneros. Y ¿No necesitamos bandera? Exacto, ¿Esa? claro. No reconocemos fronteras. Exactamente. No aceptaremos Ahí filiaciones. Claro, y es el mismo... No escucharemos más sermones. Exactamente, entonces es el mismo espíritu, por así decir, ¿no? Exacto. Claro. Que en ¿qué esa pasa? época hablan de los prisioneros en En artículo que claro, escriben, claro. sí. Entonces, ahí había un diálogo. Nosotros, yo escuché a los prisioneros lo escuchaba el año 83, 84. en el mismo Sí, pues ahí periodo. sacaron el Sí, disco. y el disco es del 84, o sea, ellos estuvieron trabajando en eso, en ese periodo, esa canción es de ese año. La única diferencia es que los prisioneros son un poco menores que nosotros. ¿no? Sí, Yo po. creo que un poquito menos de 10 años, una cosa así. Por lo tanto, tenían hay como otra... Tienen otro punch. Po. Claro, Más exactamente. jóvenes, otro po, punch, obvio. claro, y además son una banda y se inscribieron. Obviamente que en la historia, ¿no? de los prisioneros está también esta especie como de prehistoria artesanal. ¿no? Sí, pues claro, de los cassettes que exacto, grababan en la casa, Exacto. claro. Y como la música tiene un campo que, por bien o mal que te vaya, ¿no? Es un campo que tiene una salida masiva, sí o sí. Sí, claro. Entonces, bueno, así que yo creo que esta, como otras probablemente, revistas o expresiones, qué sé yo, se puede leer
a partir de esa clave generacional, no en el sentido como historicista, ¿no? Para establecer una línea de justamente tiempo. filiaciones, líneas de tiempo y ese tipo de cuestiones, sino que más bien en un sentido más crítico. Claro. Y esta cosa como tan vehemente, ¿no? Que es muy, esa canción a mí me parece muy, muy bella, ¿no? Y también en un sentido con esa misma vehemencia, pero un poquito más como, ¿cómo se dice? Como extática, ¿no? La voz de los 80, ¿no? Sí. Que el asunto es el mismo, ¿no? Sí. Con una diferencia, ¿no? Y ahí se habla de los años 70 que quedan atrás, o sea, hay una conciencia histórica por una parte, o no sé cómo decir, un inconsciente histórico quizás, pero sobre todo una voluntad de constituirse en sujeto histórico. Sí. No para resolver los problemas, sino porque... Para marcar el territorio, pues claro. Para tener como la conciencia de que uno vale para algo, sí, ¿cachai? Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y yo pienso, no sé, ahora se me ocurre que quizás esa es una forma de resolver el conflicto con la generación anterior. Porque si leyendo entre líneas, como decía, puede uno observar este conflicto con la generación anterior, esta especie de disgusto con la generación anterior que vimos derrotada, de alguna manera esa derrota significó una derrota como sujeto histórico. Es decir, el desmantelamiento de toda... Fue la gran derrota, claro, fue la de cagada. Una cultura, Claro. sí, y bueno, una derrota y duró muchos con años. tal consistencia que todavía. O sea, la situación actual, bueno, es triste decirlo. Viene de ahí. Pero es, claro. Es el triunfo, digamos, de algo, ¿no? De hecho, la revista tenía un espíritu redundante, como de, no sé, de querer construir un nuevo futuro, sí, de construir una sociedad más humanista. Sí. ¿Qué te pasó a ti después cuando ganó el no y cuando se acabó la dictadura? Esa utopía que había, no solamente en la revista, sino en muchos de nosotros. ¿Qué te pasa a ti con eso? Que es como lo que estábamos hablando al principio. Sí, con el mundo cultural y todo, después de en la Concertación y quizás hasta ahora, porque ahora ya no hay revistas casi, ¿cachai? Sí, bueno, yo creo que fue un poquito traumático. Como para ponernos deprimentes. Sí. Claro, porque a mí me gusta mucho creo que es la última parte, cuando tú hablas de que la revista era una obra. Claro. Era una obra y una instalación. Exacto. Bonito eso, ¿eh? Sí. Que era una obra y una instalación. Y ayer me dijiste también que la obra es un enigma. Sí, sí. Bueno, para mí esta cuestión es un enigma. O sea, por eso es lindo, sí, por eso como que junté las dos cosas. Se presenta, claro, como un jeroglífico que hay que descifrar. Exactamente. Porque hay cosas que uno no... O sea, en ese momento uno veía simplemente lo que tenía enfrente, como pasa siempre. Claro. ¿no? Decía, uno no es contemporáneo de su actualidad, ¿no? Por lo tanto, la actualidad es algo que uno construye siempre retrospectivamente. Claro, mirando para atrás, claro. Claro, pero no, yo no me refería a mis palabras, sino que a lo que escribió Andrés Venegas en la editorial del último número. ¿Ya? Sí. Donde está justamente lo que tú dices, ¿no? Muy como condensada toda esa como energía, ¿no? ¿Estamos? En el límite en donde, bueno, como no sabemos qué es lo que hay hacia adelante, ¿no? Pero está allí sintetizada esa... Pero hay una esperanza. Claro, porque esa energía obviamente se traduce en una utopía, ¿no? La utopía de una transformación que, como dice él, voy a leerlo entero porque es muy bonito, dice: estas palabras buscan hablar con esos que, aún más allá de sus soledades, de sus temores, aún más allá de los proyectos que dignamente comparten, están dispuestos a reconocer en su experiencia la posibilidad de constituir una mirada actual, que se abra tanto sobre el pasado como sobre el futuro, para ver allí no los espectros de la historia, sino los espacios lúcidos en torno a los cuales establecer un debate ciudadano que sea capaz de generar posibilidades de felicidad e inteligencia y de generar a su vez compromisos en el diseño de una sociedad civilizada y humanista que acoja y sustente los valores de un mundo habitado por personas. Y esta es mi última pregunta. ¿Crees que pasó eso? No.
No pasó No, eso. no, o quizá pasa, pero la forma en que pasa no es la que O ha avisora- pasado de a no es la que quiso poquito. avisorar la revista. Claro, es que es una utopía, po. Sí, La utopía sí, no existe. Sí, sí. Es Pero un- bueno, y ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está nuevamente esta cosa como enigmática, porque justamente lo que a mí me parece interesante de ese fragmento, ¿no? Y esa editorial entera, ese Ujú. solamente un pedacito, es que el tono de él alude a un recorrido en que se ha alcanzado un límite, ¿no? Y ese es 1900, el plebiscito, 1988, Exacto, ¿no? claro. El plebiscito del no. Gran límite, po. Sí, y eso generó, sin duda, porque esto tiene su, ¿cómo se dice? Su testimonio, ¿no? Generó que la revista no siguiera saliendo, y además una transformación en lo que fue La Caja Negra, que se transformó en una editorial. Y ahí De con quien poesía, habría que conversar, claro, es con Claro. Fernando Van de Vinga. que es el que Que quedó a es el que cargo. claro, Ya. claro, sí, ahí cambiaron muchas cosas. Oye, Gonzalo, nos vamos a despedir porque ya estamos en el tiempo. Ahora va a haber- Se pasó muy rápido. se pasó rápido. Viene ahora mi amiga, Dadalú. Y bueno, terminamos las entrevistas. Esta es era la última entrevista de todas las revistas. Te quiero agradecer por venir, por recordar todo este trabajo tan bacán y agradecerte por haber participado en la revista. Bueno, yo te agradezco a Fue ti importante. por haberme invitado y bueno, también por relevar la memoria de la revista, que yo pienso que alguien podría hacer un trabajo interesante sobre la revista, justamente porque es como un síntoma, ¿no? Ahí hay elementos de algo que pasó y que probablemente se ha estudiado, pero es una fuente, es una fuente para pensar, y no solamente ese periodo, ¿no? Sino que para pensar también ese periodo en contraste con lo que vino después, ¿no? Exactamente. Con más de 30 años. ¿Nada que ver? Ah, ya. Nada que ver, no ha pasado tanto tiempo. No, Ya, pasaba. entonces nos vamos y gracias por ver estos videos, estoy muy contenta y que les vaya muy bien. Chao. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.